Muy bien, ahora sí iniciamos y vamos a estudiar el tamaño de dimensionamiento. No, este no es el que quiero ver inicialmente, este también lo vamos a estudiar un poco más allá. Eso es lo que vamos a estudiar inicialmente y nos quedamos acá en la clase anterior. Si ustedes recuerdan, este es la parte que nos faltaba estudiar, se llama localización geográfica. Ustedes verán aquí en el gráfico, ¿sí?, que se han instalado unos tanques de agua desde donde se distribuye el agua potable. Entonces, es un ejemplo para poder indicar dónde debe instalarse. La localización geográfica nos permite localizar centroides. Entonces, esto es lo que dice, ¿no? El analista o investigador se encuentra muchas veces frente a la necesidad de encontrar un centroide para emplazar. Emplazar es igual que localizar una planta industrial, un centro de distribución de productos o una antena de telecomunicaciones. Por lo tanto, en este manual se plantea el estudio de los modelos más populares de investigación operativa que se denomina localización geográfica. Ahora voy a darles una serie de ejemplos donde se puede aplicar esta teoría de localización geográfica. En el campo de la ingeniería sanitaria se requiere normalmente localizar centroides para plantas de tratamiento de aguas negras. Eso también podría ser al revés, ¿no? Desde aquí salen las aguas negras y se van a una Buenas planta. tardes, ingeniero, perdón. ¿Perdón? Perdón, buenas tardes. Quería informarle que yo no puedo ver la pantalla. No sé si solo soy yo. Me parece una pantalla ploma. No. A ver, vamos a dejar y voy a volver a entrar. No, está saliendo a todo color, le comento, señorita. De todos modos, que sus compañeros se pronuncien, si fuera posible. No está bien, más antes estaba plomo ahí. Sí, tal vez. Ahora sí, ahora sí. Ahora está bien y ya. Ahora sí, Muy gracias. bien. En el campo de la ingeniería sanitaria se requiere normalmente localizar centroides para plantas de tratamiento de aguas, negras, ¿no?, de agua potable o tanques de distribución, en poblados donde la asignación de recursos debe ser la óptima para ahorrar recursos económicos comunitarios o también para lograr equilibrio de presiones en la distribución de agua. Entonces, si estos tanques estuvieran lo más al centro posible de la demanda de agua, entonces ahí se van a colocar los tanques porque va a haber una mejor distribución de presiones. Son varios los elementos que determinan la localización. Vamos a ver enseguida, ¿no? El día es de que permanentemente van entrando fuera de la hora y tengo que estar atento. No les dejo y empiezan a protestar barbaridades en el WhatsApp. En la industria eléctrica puede ser utilizado, dice, el presente modelo en la localización de transformadores de potencia y distribución. Este es un transformador de distribución. Están instalados en las calles, ¿no? Ustedes verán esas, ¿sí? Dice, en función de las demandas expresadas en kilovatios de los poblados que demandan el servicio. Una correcta localización permitirá la optimización de la asignación de recursos técnicos y financieros. Es un mapa. Entonces, ¿dónde tiene que estar instalado este transformador de tal manera que la energía eléctrica en intensidad corriente, en potencia en general, llegue aproximadamente igual, de manera equilibrada a toda la zona, ¿no? Entonces, esta es otra aplicación. En estudios de planificación regional y sectorial, el empleo de este instrumento es de mucha importancia porque permite generar las primeras ideas desde un punto de vista científico para localizar hospitales, centros educativos, viveros agrícolas, etc. Imagínense ustedes, esta es la ciudad de La Paz, este es el mapa de la ciudad de La Paz. Entonces, van a haber demandas por barrios. Entonces, ¿dónde convendría instalar el hospital o un centro educativo? Entonces, lo más al centro posible para que se aminoren las distancias, ¿verdad?
A ver, veamos otro. En los estudios de mercado, dice, este modelo permite al analista de investigación operativa, en este caso analistas de preparación y evaluación de proyectos, localizar eficientemente los probables centros de distribución de bienes y servicios en función de las demandas. Aquí lo propio, ¿no? Dentro de una ciudad, estamos viendo dónde poder instalar acá un supermercado, por decirles, ¿no? Entonces, la aplicación del modelo de localización geográfica es multidisciplinaria, es decir, se utiliza en muchos ámbitos y su campo de acción es tan amplio que se abarcaría mucho tiempo para describir a cada uno. Y tengo entendido que este modelito que estamos estudiando ha sido aplicado en microbiología también para determinar centroides, determinar núcleos, y con éxito. Así dice la información que llega al respecto de la aplicación de este modelo. Este es un modelo evidentemente de la investigación operativa, pero no está dentro de nuestro currículum, entonces no puede haber habido un momento más adecuado para poder desarrollar este modelo de localización geográfica, si no es el caso de estudiar la localización para un proyecto donde realmente se utiliza este modelo. Es el señor, uno de los creadores, pero es uno de los matemáticos más importantes, es Harold Kuhn. Harold Kuhn, un matemático de mediados del siglo XX, si no me equivoco, ha vivido hasta hace unos pocos años atrás. Ha recibido, inclusive, si no me equivoco, el premio Nobel. Y estos grandes hombres han desarrollado este tipo de algoritmos, como aquí dice, ¿no? Claro que el hombre durante el siglo XVII, XVIII, bajo la misma temática ha tratado de aplicar y han elaborado modelos sumamente complejos. Pero esos modelos complejos de aplicabilidad teórica para una sola circunstancia tienen que ser generalizados. Y el señores Kuhn y Kuhn lo generalizaron en 1963, miren, no hace muchos años atrás, en un algoritmo que denominaron an efficient algorithm for the numerical solution of the generalized Weber problem in spatial economics. Un algoritmo iterativo dando solución al problema de Weber, y ese es el que vamos a estudiar ahora, el modelo de Weber. Más tarde, en 1967, otro matemático estadounidense, R. Cooper, presentó un algoritmo heurístico en su artículo científico An Extension of the Generalized Weber Problem, para resolver la localización de dos o más facilidades centrales y varias fuentes de demanda. Hoy, evidentemente, lo que vamos a hacer es estudiar, pero solamente el modelo de Weber. Si el caso fuera, entonces ahí tienen ustedes inclusive en la bibliografía, tienen ustedes de dónde se puede obtener información. Y les digo que sobre este punto específicamente de la localización geográfica, es el doctor Jaime Enrique Varela de la Universidad de los Andes el que presenta ese detalle del modelo de Steiner y el modelo de Cooper. Pero para nosotros sería demasiado enredado entrar ya, porque es un tema de la investigación operativa y solamente estamos haciendo del ámbito de una aplicación práctica en la asignatura de preparación y evaluación de proyectos. ¿De qué se trata? Un aspecto importante de la abstracción del problema de localización es considerar que las coordenadas cartesianas no son iguales a las coordenadas geográficas. Evidentemente, no pueden ser iguales, ¿verdad?, las coordenadas geográficas con las coordenadas cartesianas, porque las coordenadas geográficas, es decir, si empiezan en el polo, se van a tener y terminan en el otro polo, y si ustedes se dan cuenta la longitud, o sea, se va ampliando, o sea, se va llegando al ecuador y para pasar al otro polo, se va haciendo un poquito más angosto hasta llegar a un punto. Entonces ya desde ese punto de vista ya obviamente que no es, pero dentro de ciertos parámetros se considera que las coordenadas geográficas son similares a las coordenadas cartesianas y se procede de esa manera. Matemáticamente el problema de localización se plantea en estos términos, es decir, fíjense, es un problema de minimización de W sub J. Ese W sub J lo vamos a llamar peso, multiplicado por la distancia. Y esta sumatoria va a ir desde que J es igual a 1 hasta que J es igual a N. Entonces, esto es lo que vamos a ver a continuación, que es
la distancia y qué es el peso W sub J. Ustedes tienen delante de sí la localización de una pequeña planta industrial. Estos puntos que están denominados como O, como 0, 0 acá, o simplemente unos círculos, 4 círculos diseminados en un eje de coordenadas cartesianas X e Y, tienen ustedes la facilidad central, que es lo que queremos localizar, en función de las fuentes. Pero entre la fuente, en cualquiera de las fuentes, y la facilidad central, existe una distancia d sub j, como ustedes estarán viendo. Entonces va a haber una distancia desde la fuente A1 hasta acá, otra distancia entre esta otra fuente 2 a la facilidad central, otra distancia entre esta fuente y la facilidad central, y así sucesivamente. Entonces, el problema de Weber es el que vamos a indicar, pero antes de entrar al problema de Weber, veamos, existen en el campo de esta teorización dos tipos de distancias, la distancia euclidiana y la distancia Manhattan. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Hablemos inicialmente de la distancia Manhattan. Esta se aplica, ¿sí?, en lugares donde existe simetría, como en este caso, ¿no? De ahí viene el nombre de Manhattan, por las manzanas de Manhattan, en la isla de Manhattan, en Nueva York, son exactamente paralelas, ¿no? Entonces aquí sí se puede aplicar la norma Manhattan, y la distancia para ir desde el punto A hasta el punto B tiene esta formulación. Va a ser valor absoluto de A menos X más valor absoluto de B menos Y. Y se aplica esta distancia para ir por la distancia recorrida desde este punto hasta acá, siempre y cuando no se formen bucles, entonces es la misma. Salir de acá, hacer este recorrido y llegar a este punto es exactamente igual que salir de acá, doblar la esquina, doblar nuevamente la esquina, doblar nuevamente la esquina y llegar a este punto. La distancia es exactamente la misma, aunque no pareciera, pero si ustedes toman una reglita, por supuesto que van a poder realmente experimentar que la distancia había sido la misma. Pero esto ocurre en la norma Manhattan. Normalmente, y trabajamos además con la norma euclidiana en los otros problemas, corresponde a la fórmula de distancia que ustedes ya la conocen. Cuando se estudiaba geometría analítica, utilizaba esta fórmula, y es igual a menos x al cuadrado más b menos y al cuadrado, y todo esto es raíz cuadrada. Esta es la norma euclidiana. Esta es desde cualquier punto hasta la facilidad central. Y esta es la más adecuada para aplicarla. El peso de la fuente, W, dice, es importante que leamos esto con un poco de atención, puede ser considerado como la demanda existente en el punto representativo de una fuente. Si el caso fuera un problema de localización de transformadores de distribución en un barrio, entonces el peso representará la demanda de potencia expresada en kilovatios de toda la manzana. Otro ejemplo de peso representa la demanda de agua potable que se tiene en una población y que habrá de especificarse como los metros cúbicos por día, puede ser por semana, por año también, de los diferentes barrios existentes. Por analogía de los anteriores ejemplos, podrá interpretarse como peso la demanda de un cierto artículo en una ciudad, el número de potenciales enfermos en la zona, los niños en edad escolar en una provincia, la producción de un mineral en varias minas de una zona. Entonces, los matemáticos Kuhn y New plantearon inicialmente la determinación de las variables x e y utilizando el cálculo diferencial, y a partir de la función objetivo, como se desarrolla a continuación. Antes de desarrollar la continuación que indicamos, esto es importante tomar en cuenta, ¿no? El peso, entonces, es una demanda. Si yo quiero localizar una escuela lo más al centro posible, tengo que saber las demandas, o sea, de zonas alrededor de lo que queremos hacer. ¿Y cuál va a ser esa demanda? Seguramente van a ser los niños en edad escolar. Si es energía eléctrica, la demanda de potencia de una zona A, B, C, etcétera, ¿no? Entonces, en función de esto es de que podemos aplicar. ¿Y para qué es importante para nosotros en el campo de los proyectos? Para poder
para poder instalar una planta lo más al centro que se pueda en función de las distancias a los centros de producción, por decirles algo. Entonces, tiene una gran importancia para nosotros, además de que es un instrumento científico que nos permite dar una opinión, nos puede dar una ayuda para tomar decisiones. Porque claro, aplicando este método puede ser de que el centroide sea una parte del desierto, ¿cierto? Entonces tampoco no, porque dice el método, tenemos que instalar ahí. Habrán que considerarse otros elementos también antes de hacer instalar el lugar. Entonces, aquí vamos a ver cómo se plantea matemáticamente. Entonces, esta es la función objetivo. Z es igual a la sumatoria de W sub J por D sub J desde que J es 1 hasta que J es igual a N. Y esto además es bien importante, les comento, señoritas y jóvenes, porque en función de esto es de que se desarrolla también el programa con el que vamos a concluir esta parte de la temática. Entonces, si esto es cierto, entonces, es una función Z que se la va a ir graficando cada vez que se haga una iteración en un eje de coordenadas donde en el eje de las ordenadas se represente el valor de Z y en el eje de las abscisas se represente el número de iteración. Entonces, poco a poco, enseguida vamos a ver este gráfico, este valor de Z puede ir bajando. Entonces, veamos, esto quiero mostrarles, para que se ubiquen. A Weber. Aquí, tal vez aquí en eso podamos ver. Aquí está, miren, este es el valor de Z. Ahí mismo dice, miren, descripción de la función Z versus el número de iteraciones. Es decir, fíjense, representamos en el eje de las abscisas las iteraciones y en el eje de las ordenadas el valor de Z. Entonces vamos obteniendo datos y empezamos a graficar. Y como este algoritmo es iterativo, ¿sí? Y que converge en un punto de inflexión, justamente este es el punto de inflexión, la parte más donde cambia, ¿sí? la tangente de la curva, por ser más concreto en indicar, ¿verdad? Entonces, este es el valor de Z. Pero este valor de Z tiene esta característica. Dice que es igual a la sumatoria de todos los pesos por las distancias. Entonces, si conozco que con lo que quiero trabajar es con la norma euclidiana, entonces reemplazo en vez de la distancia el valor de la distancia bajo la norma euclidiana y reemplazo acá. Por lo tanto, Z es igual a la sumatoria de W sub J, que es el peso, multiplicado por la distancia, que es la extensión de esta parte. Entonces, aquí inicialmente voy a derivar esta ecuación la ecuación de Z respecto inicialmente a la variable de X, posteriormente a la variable de Y, y voy a ver qué determino. Como la derivada es a la función Z, entonces, ¿dónde se encuentra el valor X? Se encuentra dentro de este paréntesis, de este corchete, y antes del corchete no hay nada. Por lo tanto, la derivada de este total va a ser igual a 1 medio menos 1, ¿correcto? Muy bien, entonces 1 medio menos 1 es igual a menos 1 medio, lo que significa que todo este corchete que está acá tiene que ir al denominador, y ahí va al denominador. Pero como pasa al denominador el menos 1, en el exponente se convierte, el menos 1 medio, al pasar al denominador se convierte en positivo. Bien, ahora la derivada de lo que está aquí adentro dentro de estos dos términos que están dentro del corchete. La derivada de este segundo miembro es 0 porque no hay X, pero la derivada de este binomio va a ser 2 veces A por X sin derivar menos la derivada de la variable que estamos derivando, que es menos 1. Y por supuesto multiplicado por
W sub J, que es una constante. Entonces, aquí lo que hacemos son un poquito de números, y fíjense, este 2 que está acá, multiplicando, se va con este 2. Como es una constante, entonces sale de la sumatoria y se ubica acá. 2 sobre 2 es igual a 1. Y este otro valor, fíjense, aquí ya se han hecho las multiplicaciones con el menos 1. Si multiplico menos 1 por A menos X, se convierte en X menos A, multiplicado por W sub J, y el denominador nomás sigue siendo lo que sea. Además, se conoce que aquí el denominador, o sea, todo el denominador es igual a la distancia sub J. Consecuentemente, lo que vamos a hacer ahora es derivar esa derivada parcial respecto a 0. Por lo tanto, estamos igualando esa sumatoria, ¿sí? Estamos multiplicando W sub J por, como eran un binomio, y el binomio era X más A. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar W sub J por X más W sub J por A sobre D sub J. Y aquí podemos desdoblar en dos sumatorias. La primera sumatoria entonces va a ser W por X sobre D sub J, y este otro término que está acá, esto tendría que haber sido negativo, ¿no? Ya me parecía que algo andaba mal. Este es un número negativo, este de acá. Entonces, si eso es negativo, van a ver, veamos acá. ¿Ve? Es X menos A. Entonces va a ser W sub J por X y menos W sub J por A. Entonces ahí había un ejercicio conceptual acá. Y entonces este término que está con un signo negativo, que es W sub J por A sobre D sub J, pasa al lado derecho. Y lo que quiero acá es despejar X de esta sumatoria. Como es una constante, entonces, aquí en el caso es una constante, pues puede salir fuera de la sumatoria, y por lo tanto, esta sumatoria que está al otro lado, que es W sub J por A sobre D sub J, sobre este término que está acá, que es igual a la sumatoria de W sub J por D sub J. Entonces dice, de manera similar, se puede derivar parcialmente respecto ahí, y se obtiene esta misma ecuación. Exactamente la misma ecuación, derivando por I. Y son los mismos pasos. Entonces, a estas ecuaciones, con estas ecuaciones, ya podemos trabajar para poder hacer las iteraciones. ¿Dónde? En el algoritmo de Weber, que es el algoritmo que vamos a aprender la noche de hoy. Este problema, dice, solo permite determinar un centroide para varias fuentes que pueden tener pesos diferentes. Para ello deben seguirse los siguientes pasos. Este es el algoritmo de Weber, miren. Primer paso, dice, de acuerdo al conglomerado de fuentes, debe establecerse una coordenada arbitraria de localización inicial de la facilidad central X sub 0 e Y sub 0. Son números es una coordenada geográfica que se tiene que dar en función de lo que el investigador comprende que es lo más al centro que se puede instalar. De todos modos, el programa igualito les va a llevar al centroide correspondiente, haciendo unas 2 o 3 iteraciones más. Siguiendo un criterio de racionalidad con esta coordenada y la de las fuentes, aplicar las ecuaciones 8 y 9 para calcular las nuevas coordenadas de la facilidad central. ¿Cuáles son las 8 y 9? Son estas que acabamos de ver acá, solamente que de alguna manera se han perdido. Esta es la ecuación 8 y esta es la ecuación 9. Entonces, como ya aquí dice, se obtiene la ecuación 8 y se obtiene la ecuación 9. Ahí está, son ecuación 8 y ecuación 9, que han sido el resultado de la aplicación del cálculo diferencial a la ecuación de Z. Muy bien, ¿qué más dice el algoritmo? Dice, segundo paso, con la nueva ubicación de la facilidad central y las fuentes, determinar el valor de la función Z con la ecuación 8. El valor de Z, que es igual a la sumatoria de todos los P's por las distancias, dice, ¿no? Tercer paso, nuevamente deben calcularse las coordenadas de la facilidad central con las coordenadas obtenidas en el paso 1 y las fuentes. Debe iterarse tantas veces que sea necesario hasta que el valor obtenido en el paso 2 sea mayor al anterior. Es decir, cuando Z sub n más 1 sea mayor al anterior, entonces en ese momento se ha llegado al óptimo, y esos son los resultados del problema. Entonces veamos acá, mejor con un ejemplo, ¿verdad? Ejemplo 1 dice, se han detectado en una zona de la provincia Sutlipes 4 yacimientos de arcillas aluminosas, cuyas producciones en miles de toneladas por día
y coordenadas en el plano geográfico se muestran en el siguiente cuadro. Aquí está. Estas son las coordenadas geográficas de los pesos y pesos de los 4 yacimientos de arcillas aluminosas. Este es el punto 1, 2, 3, 4 y esta es la coordenada en el eje X, 7, 5, 2 y 1 para los 4 puntos y la coordenada en el eje de las ordenadas 8, 3, 1 correspondientemente en cada uno de los puntos y este es el peso. El peso. Puede ser que sean grandes, los volúmenes de producción, etc. Bueno, dice, determina la localización óptima para una planta de producción de aluminio electrolítico. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, ¿sí?, es utilizar un eje de coordenadas cartesianas y aquí abajito he puesto siempre los puntos y vamos a reemplazar. Punto 1 dice, tiene que ser A7, aproximadamente. A es la coordenada en el eje X y B es la coordenada en el eje Y. Entonces vamos a representar este primer punto. 7 en el eje X y 8 en el eje Y. Ahí está el primer punto. Y su peso es 5. El punto 2 es este de acá, dice. Su coordenada en el eje X, 5, y su coordenada en el eje Y, 3. Por lo tanto, acá 5 y 3, cabalito. Para el tercer punto, dice, coordenada en el eje X, 2, 2, cabalito. Y su altura en el eje 3, en el eje Y, 1, 1. Ahí está el punto. Y finalmente, el punto 4, en el eje X, 1, ahí está. Y en el eje Y, 8, ahí está. Entonces aquí tenemos los 4 puntos. Los 4 puntos y sus respectivos pesos que están representados acá como peso 1, peso 2, peso 3 y peso 4, correspondientemente. Entonces, una vez que ya se han dado cuenta cómo se pueden localizar los centroides, entonces, en este momento, a muchos de los estudiantes que están en este momento siguiendo esta transmisión, se habrán dado cuenta de la infinidad de aplicaciones prácticas que tienen en el campo de la ingeniería, ¿no? Eso puede servir para la determinación de un servidor, para la determinación de puntos, antenas, etc. Entonces, imagínense ustedes el arma, el instrumento poderoso que es que estamos estudiando en este momento. Para iniciar el algoritmo iterativo convergente, se convierte en ubicar un punto arbitrario para las coordenadas. Este es el primer punto. Tenemos que instalar, dice, tenemos que considerar una coordenada arbitraria para poder acá. Entonces, nosotros ponemos un punto 3 como 3. Si ustedes pusieran 100, 100, el programa igualito se los va a poner aquí al punto. Es así nomás. Pero entonces, para no darle muchas vueltas al computador, coloquemos en un punto que sea lo racional, en este punto inicialmente 3, 3. Y el programa se va a ocupar de llevar a su posición que corresponda. Entonces empezamos con X sub 0 e Y sub 0 como 3, 3. ¿De acuerdo? Consiguientemente vamos a reemplazar las coordenadas en la ecuación 8 y en la ecuación 9, que son estas. Solamente que estamos desarrollando D sub J más en el denominador del denominador y en el denominador del denominador, en el denominador del numerador y en el denominador del denominador, en ambos casos, ¿de acuerdo? Y estos valores X sub 0 e Y sub 0 son estos valores iniciales. Vamos a encontrar unos nuevos valores de X e Y y vamos a seguir iterando y controlando con la función Z para ver en qué punto se va a cortar. Continuamos. Aquí se están reemplazando los valores. Desafortunadamente, yo no sé qué es lo que ha pasado, pero miren, se han separado, pero a Dios gracias se han separado bien nomás porque, miren, los puntos que hemos considerado son iniciales para X sub 0 e Y sub 0, 3 y 3. Y vean ustedes, aquí está 3 y 3. Si ustedes han seguido esta formulita que les hemos presentado acá, con mucha atención, ¿sí? Entonces estoy reemplazando en vez de X, 3 y en vez de Y, 3. Y estos valores A y B corresponden a cada uno de los puntos que nos hemos planteado. Entonces, eso es lo que estamos haciendo.
Inicialmente, el primer punto es 7 en la coordenada en el eje X y 8 en la coordenada del eje Y. Luego, para el segundo punto, la coordenada en el eje X es 5 y la coordenada en el eje Y es 8. Para el segundo punto, la coordenada en el eje X es 2 y la coordenada en el eje Y es 1. Y para el cuarto punto, la coordenada en el eje X1 y la coordenada en el eje Y es 8. Entonces, simplemente reemplazamos la información tanto en el numerador como en el denominador, aplicando en la ecuación 8 y en la ecuación 9, y se obtienen estos valores. Es larguito, ¿verdad? Esto hacer así manualmente es largo. Evidentemente, pero esto es para que se den cuenta cómo se debe aplicar. Obtenemos el valor de 3.964 y el valor de 4.517, que son estos valores de acá. Esto se ha hecho en la primera iteración. Con estos valores, nuevamente se vuelve a iterar, ¿cierto? Aquí están. El valor de la función objetivo para esta primera iteración debe ser suficientemente alta y aún no se obtiene un resultado óptimo. Entonces, un valor de z suficientemente alto, pongamos 1000, ya es más que suficiente para poder hacer la consideración. En una nueva iteración, las coordenadas de las fuentes no cambian. Sin embargo, la facilidad central asume las determinadas en la iteración 1. Entonces, aquí ya aplicamos pues, estas coordenadas que hemos encontrado acá, estas de acá, para X 3.964 y para Y 4.517. Ahora, estos valores que hemos encontrado se reemplazan en cuenta del 3 que vi acá, en cada uno de los términos de la ecuación 8 y de la ecuación 9, tanto en el numerador y tanto en el denominador. Y resulta que haciendo una nueva iteración obtenemos estos resultados. Y además ahora determinamos el valor de z, que ya a partir de la cual habíamos derivado, que es la función objetivo, y reemplazamos los valores, miren, con los nuevos valores que hemos encontrado, 5, el 7 menos 4.13 elevado al cuadrado. ¿Por qué razón? Porque lo que estamos haciendo, este 5 corresponde al peso, pero esto corresponde a la coordenada en X y esto a la coordenada en Y, más el segundo punto, más el tercer punto, etcétera, etcétera, hasta llegar a este punto. Acá simplemente es la distancia por el peso, la distancia por el peso, es la distancia por el peso. La distancia por el peso, pero con las nuevas coordenadas y obtenemos 48.56733. A partir de acá se hacen varias iteraciones. Con estos valores, con estos nuevos valores, que en este caso son para la segunda iteración 4.413 y 5.536, se vuelven a reemplazar los valores y se obtienen estos valores. Ahora va a ser 4, 7, 48, 6.194 y el valor de z es 45.04. ¿Y se hacen cuántas veces? Aquí 34 iteraciones y el siguiente valor que se va a sacar ya es mayor, por lo tanto este es el punto óptimo. Pero imagínense ustedes hacer esto manualmente, o sea, definitivamente tendría que estar todo el día, ¿no? Haciendo los cálculos con unos 5 decimales para tener mayor exactitud. Pero estos cálculos tediosos, Dios gracias a John Foy Neumann y al otro inglés más, el mundo de la computación nos ha evitado este tipo de tediosos cálculos, ¿no? Veamos acá. Consecuentemente, en la iteración 34, la función z, éxito, es ligeramente superior a la anterior. Tanto por la localización de la facilidad central ha llegado al óptimo. En el siguiente gráfico se observa la construcción de la función z y el número de iteración, lo que hemos hecho, ¿no? Se calcula entonces el punto óptimo reemplazando la información en la función z. Para el presente ejemplo, a partir de la iteración 10, dice, la variación se presenta en los décimos y centésimos. Para lograr una mejor representación se requiere papel milimetrado y adecuar una escala apropiada. La resolución manual del algoritmo estudiado presenta mucho trabajo manual. Consiguientemente, se precisa el siguiente programa de computador para su resolución.
Entonces, este programa que les estoy presentando en este momento es un programa que funciona en GB Basic. Es un programa, el Basic es un lenguaje de alto nivel que que han producido las empresas en un principio para podernos comunicar iterativamente con el computador. Después de los lenguajes Assembler, apareció este programa que es el GB Basic y que lo vamos a leer. Lo vamos a leer para que se den cuenta que ustedes lo pueden pasar a C++ o a cualquier otro programa o utilizar el programa que les estoy enviando. Y no son muchas líneas de programación. Cada línea de programación tiene que estar numerada en el GB Basic. La primera instrucción sí le está dando un número lo suficientemente alto, que va a ser 9 elevado a la 99. 9 elevado a la 99. La segunda instrucción se le dice que borra la pantalla. La tercera instrucción le dice que asigne a NO igual a 1. En la línea 40 le dice input número de fuentes, es decir, le está pidiendo que en el programa que meta el número de fuentes. Pues en nuestro programa, en nuestro caso, 4 fuentes. Luego dice print localización inicial de la facilidad central, es lo que va a aparecer como un letrerito. Y luego cuando pide input, nos está pidiendo que metamos esas variables que van a ser X e Y. Habilitan, ¿no? Entonces, y luego dimensionan, ¿sí? A, B, W, que son vectores, hasta en función del número de fuentes, 5, 10, etcétera, ¿no? Va a terminar en cualquier minuto, inmediatamente nos volvemos a encontrar. Entonces aquí va a ser un bucle, ¿sí? Entre for i to n, hasta next i, acá, ¿no? Todito esto es un bucle que tiene una lógica. Inicialmente determina para f que es un contador igual a 0, xn igual a 0, dn igual a 0, e igual a 0. Dice acá, aquí hay un subbucle, ¿no? Dice acá, para i igual a 0 hasta n, desde que i es igual a 0 hasta n, que es n, es el número de fuentes. ¿Qué va a hacer? Va a determinar, fíjense aquí está determinando la distancia, que va a ser igual a sub i menos x todo elevado al cuadrado, más b sub i, todo esto elevado por menos i, todo esto elevado al cuadrado, y todo este paréntesis elevado a la 0,5, que es la fórmula de la distancia.